Buenas noches. En nombre del Grupo Ceviter les doy la bienvenida al sexto simposio de actualización en enfermedades respiratorias con nuestro seminario virtual. En esta ocasión conversaremos sobre la importancia de la evaluación de la función pulmonar y de la rehabilitación pulmonar en pacientes recuperados de COVID. Me acompaña la licenciada Yamilet García como moderadora del evento y agradecemos la participación de nuestros invitados internacionales, el doctor Arturo Cortés Telles desde México y la licenciada Adriana Rincón desde Colombia. También agradecemos la participación de todos los que han podido ingresar a través de la plataforma Zoom y les recordamos que esta grabación está siendo presentada a través de nuestra página y además a través de Ceviter al Aire en el canal de YouTube. Para iniciar el seminario, quisiéramos darle la bienvenida al doctor Arturo Cortés Telles. El doctor Arturo Cortés es especialista en medicina interna, subespecialista en neumología, tiene un posgrado de alta especialidad en fisiología respiratoria y máster en ciencias con aplicación clínica. Además, es vicedirector del Departamento de Fisiología de la Asociación Latinoamericana de Tórax y encargado del Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán, México. El doctor Cortés conversará con nosotros sobre la importancia de la evaluación de los pacientes en su función pulmonar, sobre todo cuando se han recuperado de COVID. ¿Cuáles son las pruebas funcionales respiratorias necesarias y en qué momento realizarlas? Le damos la bienvenida al doctor Cortés. Doctor, por favor, puede compartir con nosotros su pantalla para iniciar la presentación. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Amaranta Pernet. Es un placer para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Por acá en Yucatán ahorita tenemos el clima bastante inestable, se avecina una buena tormenta, entonces si llega a haber algunos problemas con el audio, les ruego me lo hagan saber para que pueda yo repetir algo que vayamos platicando durante la charla. De la misma manera, me tomaré el atrevimiento de poder cerrar mi video para que con esto tengamos una mejor transmisión de la señal y que no haya tanta interferencia. A mí me han invitado, nuevamente les agradezco al grupo de Ceviter para que el día de hoy platiquemos sobre los aspectos de la evaluación de la función pulmonar en los pacientes que van recuperándose de COVID y enfatizaremos en algunos de los puntos durante la charla sobre, como bien señalaba la doctora Pernet, cuáles son las pruebas más importantes que parecen ser hasta el momento las de utilidad en la evaluación de los pacientes que se van recuperando por la afección por COVID-19. Esta es la agenda que traigo para el día de hoy. Es una agenda que me parece va a ser bastante nutritiva en los siguientes minutos que estaremos platicando al respecto para que podamos tener un panorama mucho más claro sobre qué conducta es la que debemos de llevar a cabo con los pacientes. Vale la pena recordar, y al momento, afortunadamente, hace unas 2 semanas salió disponible en una de las revistas de mayor índice de referencia, como es JAMA, la expresión clínica post-COVID. Ya conocemos de su lado izquierdo con el verde más oscuro la expresión de la enfermedad. Hemos ido aprendiendo en los primeros meses de la pandemia, en mayor o en menor medida, la expresión de los síntomas. No obstante, también es momento de que vayamos recogiendo información relacionada a la persistencia de los síntomas una vez que transcurren los días de enfermedad que aparentemente suele conllevar esta patología. Entre ellos, los más importantes, y parecen ser que están acomodados en orden de frecuencia en el seguimiento post-COVID, vemos cómo tanto la fatiga y en particular, ahora que ya llevamos viendo a los pacientes que se están recuperando, esta fatiga que manifiestan los pacientes es con el esfuerzo físico. Es decir, tareas que llevaban de manera rutinaria, el día de hoy ya están observando que se les dificulta un poco
o que tienen malestar musculoesquelético. En asociación algunos tienen disnea y la presencia de tanto dolor articular o por otro lado mialgias, asimismo dolor torácico. Esos 4 síntomas me parece que los debemos de ir teniendo en mente a lo largo de la plática, porque son el eje central de lo que en lo subsecuente justificará la cuantificación o la medición de la función pulmonar. ¿Por qué debemos evaluarlo? Bueno, lo que también cada día nos va dando de conocimiento a esta enfermedad es que en lo personal puedo decir que la clave del coronavirus es su enorme capacidad de poder desarrollar una enfermedad trombótica que compromete los vasos sanguíneos periféricos. Recientemente han salido estos datos en los cuales una gran proporción de pacientes que sufren complicaciones tienen evidencia de enfermedad trombótica venosa y que en algunos de ellos requieren incluso, desarrollan daño renal con el subsecuente uso de terapias de reemplazo renal, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. Si bien no se observa algo parecido en el desarrollo de eventos vasculares cerebrales, no obstante tiene esa tendencia de mayor eventos trombóticos a mayor número de productos de degradación de la coagulación, como lo estamos midiendo con el dímero D. Se han propuesto varios puntos de corte para sospechar la existencia de esta microangiopatía trombótica relacionada con el COVID. Y cada día nos queda más claro que indudablemente que existirán consecuencias relacionadas con compromiso en la microvasculatura a diferentes órganos. Colaboradores y amigos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hace más o menos un mes me compartieron esta fotomicrografía que me pareció apropiado traerlo a colación, en la que se ilustra cómo existe un daño mínimo dentro del parénquima. Vemos aquí los alvéolos con escaso material proteináceo en su interior. No obstante, llamo su atención este vaso, este capilar pulmonar en el centro. Vean nada más la expresión fotomicrográfica de la microangiopatía trombótica, y si de ahí nos vamos a capilares cercanos, justamente confirmamos cómo una de las expresiones más importantes que está teniendo el COVID es justamente a nivel de la afección de los vasos sanguíneos periféricos. Recientemente se ha evaluado el proteoma para conocer si efectivamente uno de los daños centrales justamente es la cascada de la coagulación, si hay mayor compromiso de inmunidad comparado con los factores coagulantes, y parece ser que es dependiente contra las controversias que ha generado los niveles de interleucina 6, pero a mayor nivel de interleucina 6 en el suero de los pacientes que han resultado con COVID positivos, se ha observado mayor desequilibrio en el nivel sérico de diferentes factores de coagulación, incremento en los niveles de antifibrinolíticos, incremento en los niveles de los sustratos importantes para el sistema fibrinolítico endógeno del ser humano, que son las proteasas de serina. Asimismo, incremento en los niveles de los componentes inhibitorios de la cascada fibrinolítica. Por lo tanto, vamos teniendo cada vez más certeza o solidez en la evidencia clínica de que COVID parece ser que el escenario central de daño hacia el ser humano es el estado protrombótico, es esta cascada de hipercoagulabilidad que contribuye el proceso infeccioso, como no se había observado con algunos otros microorganismos. Podemos ver incluso cambios fibroproliferativos en las etapas agudas de la enfermedad. Esto es parte del archivo de imagen de tórax de nuestro departamento en Yucatán, donde al momento les podemos decir que tan solo en nuestro hospital llevamos ya alrededor de 750 pacientes hospitalizados, de las cuales pues me he dado la tarea de buscar algunas imágenes representativas que nos justifiquen a priori la evaluación de la función pulmonar.
Este es el escenario convencional, imágenes periféricas de perfusión en mosaico, vidrio deslustrado, en parches. Sin embargo, podemos ver estos otros escenarios en los que no hay propiamente una consolidación, sino que se observa un incremento en los trayectos intersticiales, etapas fibroproliferativas del síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, del SIRA o RDS, previamente citado como SIRPA, que ha ido evolucionando incluso la nomenclatura, hasta la evidencia de neumonías organizadas vinculadas con el COVID, lo que justamente nos puede llevar a justificar el día de mañana, lejos de además de un seguimiento por imagen. Me parece que si no incluimos la función pulmonar nos quedaremos cortos en el seguimiento de estos casos. De tal manera que se han hecho propuestas de hipótesis ante la posibilidad de manifestar cambios fibrocicatriciales crónicos. Se ha postulado el papel que pueden tener la terapia antifibrótica. ¿Qué impacto ha tenido COVID en el funcionamiento de los laboratorios de función pulmonar? Al menos en España, Philippe Burgos, un buen amigo de ALAT y de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, uno de los referentes en función pulmonar para la Sociedad Europea de Neumología, señala que a partir del primer caso documentado con COVID-19 en España, cerraron de manera definitiva luego de 100 días 50% de los laboratorios de función pulmonar, y a la fecha de la emisión de esta editorial publicada en archivos de bronconeumología, 49% permanecían cerrados. ¿Por qué razón? Pues por los riesgos de infección que traducen tanto propiamente del paciente como del personal que realiza las pruebas, por lo que se había limitado la ejecución de las mismas durante la fase de transmisión comunitaria, escenario en el que actualmente se encuentra América Latina. Europa y posiblemente Asia ya se encuentren en áreas de brotes de acuerdo a los reportes a los cuales podemos tener acceso, no así en este lado del continente, donde ahorita lamentablemente México pues ocupa el tercer lugar en mortalidad global por COVID-19, solamente superados por Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, una vez que se supere esta primera oleada de transmisión comunitaria, la sugerencia por parte de los expertos es pues, que debemos empezar a reorganizar los laboratorios y particularmente empoderando a los profesionales de la salud. El profesor Ganesh Raghu incluso nos ha dado su opinión basado en posibles secuelas fibrocicatriciales que puedan tener los pacientes con COVID, y se plantean cuándo debemos evaluar a los pacientes. Ellos sugieren que durante el primer mes de haber egresado, los pacientes se les haga una evaluación clínica personalizada en las que se incluyen, y lo destaco en los cuadros de color rojo, la evaluación de la función pulmonar, incluyendo pruebas de caminata de 6 minutos. Y particularmente en visitas personales cada 3, 6, 9, 12 meses, que sigamos con las evaluaciones de la función pulmonar, dado que esto nos dará la información que necesitamos para conocer el estado funcional propiamente del sistema respiratorio. ¿Qué miden las pruebas de función respiratoria? Bueno, sabemos hoy en día que tenemos diferentes rutas de evaluación, incluyendo mecánica respiratoria, intercambio de gas, podemos medir fuerza de músculos de la respiración, también podemos conocer el impacto de una rutina física, control respiratorio y algunas otras que nos pueden dar un panorama de lo que ocurre dentro de la vía respiratoria. De manera intencionada les destaco con azul las pruebas que recientemente tenemos aceptado ya en prensa una publicación en la que nos dimos a la tarea el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria, cuáles son las sugerencias de pruebas de función pulmonar que podemos llevar a cabo en los pacientes recuperados por COVID-19. Y entre ellas
Tenemos pruebas de mecánica respiratoria que incluyen la espirometría simple y con broncodilatador, esta última acordes con los tiempos de agenda. En dado caso de que contemos con oscilometría de impulso, también podemos utilizarla, dado que nos dará un panorama de la vía aérea periférica, resistencias en vía aérea. Por otro lado, aunque conlleva más tiempo, podemos comenzar a medir volúmenes pulmonares a través del método de pletismografía. Y finalmente, mecánica respiratoria también incluye la evaluación de la fuerza de los músculos de la respiración a través de la presión inspiratoria y expiratorias máximas. Por otro lado, dentro de las pruebas del intercambio de gas, la prueba reina continúa siendo la difusión pulmonar de monóxido de carbono. Es una prueba no invasiva, una prueba de fácil ejecución bajo el comando de técnicos capacitados para ejecutar la maniobra, comparado con una gasometría arterial, que es una prueba invasiva y que también debe de tener sus precauciones, dado que pueden ocurrir algunos eventos adversos como lesión inadvertida de la íntima arterial, que puede conllevar con alguna situación adversa dentro de las arterias que se puncionen. Por otro lado, en dado caso de proyectos de investigación, podemos llevar a cabo pruebas de desaturación y titulación de oxígeno para aquellos pacientes que también así lo requieran. Finalmente, esto es algo que en lo personal denomino el tridente de la evaluación funcional pulmonar, en la que se incluye una prueba de mecánica, una prueba de intercambio de gas y una prueba con ejercicio, la que tenemos con mayor accesibilidad. Solo es cuestión de contar con un pasillo de al menos 30 metros, en la que podamos ejecutar la caminata de 6 minutos. Así entonces, contando con una prueba de mecánica, una de intercambio y una de ejercicio, podemos tener un panorama de la evaluación integral en la funcionalidad pulmonar del paciente recuperado con COVID. Ya hay algún informe que comienzan a relatarnos qué características tienen los pacientes que se van recuperando por COVID-19 al momento del egreso hospitalario. El profesor Mo y sus colaboradores en China nos presentan los primeros 110 casos que evaluaron una vez que egresaron del hospital. No especifican cuánto tiempo después, si fue inmediato, pero del inicio de los síntomas hasta el egreso aproximadamente 30 días, si ven ustedes en promedio aquí en la parte inferior. Vemos que pues no se parecen por mucho tal vez a la población latinoamericana. Ellos tienen un índice de masa corporal de 23 kilos por metro cuadrado. Al menos en México, el 70% de la población tiene un problema con sobrepeso u obesidad y en absoluto se parecerán a los pacientes en la región asiática, por lo que es fundamental que paulatinamente vayamos recabando esta información para el día de mañana poder mostrar nuestros datos. En promedio son personas de la quinta década de la vida, casi sexta década. No hay una gran desproporción entre hombres y mujeres, 50% mujeres. Tenían historia de tabaquismo tan solo en el 12% de los casos. Ellos los dividen para practicidad posiblemente como enfermedad leve, aquellos que tuvieron neumonía, y de los que tuvieron neumonía los dividieron en neumonía grave. No hacen una especificación de cómo tomaron el valor de referencia para definir neumonía grave y neumonía. Al momento, al menos nuestro grupo de trabajo, lo estamos haciendo con base en la Sociedad Americana del Tórax, que define neumonía grave, aquel que requiere ventilación mecánica o vasopresores, del que no es una neumonía grave y que no requiere el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Los resultados de la evaluación funcional, ellos en China miden espirometría, difusión pulmonar de monóxido de carbono y además volúmenes pulmonares por pletismografía. Para practicidad o simplificar los resultados, les traigo los resultados de espirometría y vemos que no existe alguna diferencia en la mecánica respiratoria, tomando como referencia FVC entre los pacientes con enfermedad leve de los pacientes que hacen un problema grave.
No obstante, por otro lado, se comienza a observar algo que al menos también nosotros, que ya llevamos alrededor de 100 pacientes medidos, estamos observando de manera sistemática. Conforme a mayor gravedad del problema por COVID-19, estamos viendo una una disminución mucho más acentuada en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, pero hay algo que también es de destacar, que el cociente de transferencia de la difusión pulmonar por el producto junto con el volumen alveolar, si bien se ve que existe una disminución progresiva, no obstante aún está dentro de rangos normales. ¿Cuál es el mensaje? Para ello les traigo este ejemplo que es de nuestros pacientes que tenemos acá en nuestro registro de un protocolo de investigación en proceso ya de autorización. Vemos cómo existe una mecánica respiratoria conservada, se conserva la capacidad vital, recordando que los valores de referencia, incluso por ATS, nos hablan que entre 80 y 100% de la capacidad vital, tomando un cociente FeB1-FbC mayor al límite inferior de la normalidad, tenemos una mecánica dentro de lo normal. Sin embargo, este mismo paciente que tiene una prueba de mecánica normal, podemos ver aquí en la imagen de su lado derecho, la difusión pulmonar de monóxido de carbono está disminuida entre 60 y 80% del predicho. Tenemos una disminución leve en la capacidad de difusión. Sin embargo, la segunda flecha que les pongo en rojo nos habla del volumen alveolar y el cociente de transferencia también por arriba del 90%. ¿Qué podemos reflexionar de estos hallazgos? Es muy importante tener en mente el volumen alveolar. Sabemos que el volumen alveolar medido por difusión pulmonar de monóxido de carbono, en presencia de obstrucción, la disminución del volumen alveolar nos va a traducir atrapamiento aéreo. Sin embargo, como en el ejemplo que les expongo, un cociente FeB1-FbC medido por espirometría que se encuentre mayor o igual al límite inferior de la normalidad, y si hubiese en el sentido teórico FbC disminuida y volumen alveolar disminuido, confirmaríamos la presencia de restricción pulmonar y posiblemente secuelas del intersticio pulmonar. No así en el ejemplo que les pongo. Vemos cómo existe un cociente dentro de rangos normales, el volumen alveolar normal, no obstante la difusión disminuida. Cuando vemos estos valores, lo que nos sugiere la teoría es que existe algún problema dentro de la vasculatura pulmonar. ¿Por qué? Porque nos daría una idea tener FBCs disminuidas para pensar en un problema intersticial. Me parece que el COVID, con base en lo que les señalé al principio de la plática, el eje central del daño ocurre en la vasculatura pulmonar. Pueden tener de manera simultánea enfermos en los que existan datos de microangiopatía trombótica y además daño pulmonar a nivel intersticial, pero esto les irá dando la pauta de los valores conforme los vayan observando. En el caso que les proponía, la conservación del volumen alveolar, asimismo el cociente de transferencia con disminución de la difusión pulmonar de monóxido de carbono, nos habla de un problema permanente dentro de la vasculatura pulmonar. La pregunta al aire es, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Estamos aprendiendo de ellos, no sabemos si es cuestión de tiempo, de que estos cambios paulatinamente, conforme se esté recuperando nuestro sistema fibrinolítico endógeno, que llega a ser bloqueado por el COVID con base en los estudios de proteómica, posiblemente dé tiempo a que paulatinamente se vaya restituyendo el flujo o el volumen pulmonar, el volumen sanguíneo pulmonar, por lo tanto mejorando la capacidad de difusión pulmonar. Puedo mencionarles de manera extraoficial que hoy vimos por segunda ocasión, es solo un caso, no lo daría más que eso, que un solo caso. Un paciente varón de la sexta década, 57 años. No traje el ejemplo porque no me dio el tiempo de ponerlo, les ofrezco una disculpa para que pudieran ver este contraste, pero con 2 meses de diferencia, estos datos de la difusión pulmonar disminuida que tenía durante la primer prueba, como lo señalo con el cursor, en el seguimiento ya salió dentro de rangos normales.
¿Cuánto tiempo fue de diferencia entre una prueba y la otra? 2 meses de seguimiento. ¿Qué fue lo único que le dijimos al paciente? Ejercicios de rehabilitación pulmonar, que viene como anillo al dedo la siguiente plática dentro de este webinar. Este es un ejemplo representativo de lo que posiblemente pase dentro de la vía respiratoria. Sabemos del intercambio, los cambios que ocurren, el paso de la molécula. Tenemos los pasos limitantes dentro de todo el trayecto del paso de la unidad alveolo capilar, por lo que pueden existir problemas que miden la difusión pulmonar de monóxido de carbono a nivel de la pared alveolar, pared capilar, plasma, como me parece que es el sitio primario de compromiso por COVID, membrana del eritrocito o unión hacia la hemoglobina. Les pongo un ejemplo esquemático de lo que parece ser el hallazgo más común, dado que consistentemente, al menos en nuestra población, estamos el binomio más importante es la medición de mecánica respiratoria e intercambio de gas. Lo que ya les señalaba, esto nos orienta a la existencia de una enfermedad que está comprometiendo la vasculatura pulmonar. En el proceso de reapertura de los laboratorios necesitamos tener con urgencia se lleven a cabo con la protección idónea del personal que ejecutará técnicamente las pruebas, que existan medidas generales en el área, dentro de ellas la sanitización de las áreas donde va a trabajar los técnicos con los pacientes o incluso los propios médicos. Nos da la tarea de tener consumibles que posiblemente sean desechables y de fácil adquisición y que además se entreguen instrucciones a los pacientes. Consideramos nosotros, al igual que los estatutos emitidos por la Sociedad Europea de Neumología, que debemos analizar cuáles son las pruebas de función respiratoria fundamentales y programar o algo en prensa de que está publicado sobre cuáles van a ser el papel que lleven los laboratorios en la ejecución de las pruebas funcionales. Para finalizar mi participación, me llevo con estos mensajes para llevar a casa. El acúmulo de la evidencia muestra consistentemente que la presencia de anormalidades en el intersticio y la vasculatura pulmonar son las representaciones gráficas que está generando COVID-19, por lo que posiblemente necesitemos pruebas de función respiratorias enfocadas en identificar estas anormalidades. Entre ellas yo pondría el tridente de la evaluación de la función pulmonar, como es espirometría, difusión pulmonar de monóxido de carbono y caminata de 6 minutos. La adición de alguna otra prueba, si tienen disponibilidad para ejecutarlas, puede ser con fines de investigación que nos dé mucho más información, con lo cual podamos nutrir aún más el conocimiento desde el punto de vista respiratorio para COVID-19. Todos los hallazgos que tenemos al momento justifican de manera plena y absoluta la medición de función pulmonar en pacientes recuperados por COVID de manera indiscutible. Esto sobre todo porque lo he venido escuchando, que incluso hay colegas que nos mencionan que no es necesario medir función pulmonar. Me parece que nos quedaremos cortos si únicamente nos circunscribimos a síntomas y posiblemente estudios de imagen, recordando que el estudio de imagen solamente es la recuperación en un tiempo de los hallazgos que puedan encontrarse. Asimismo,
El seguimiento de los pacientes que tengan patrones funcionales anormales nos pueden brindar un panorama sobre la historia natural de esta enfermedad. No debemos olvidar que con la reapertura de los laboratorios, estos se deben de adecuar, debemos adecuar los equipos a esta nueva época en la que predominarán los consumibles desechables y simples, y asimismo debemos incrementar los cuidados de higiene con el material que se encuentre en contacto con la vía respiratoria. Y sobre todo, no debemos olvidar que nunca debemos escatimar sobre los cuidados del personal encargados de las pruebas de función respiratoria. Les comparto mi equipo de trabajo y con esto termino mi participación dentro de lo que me han invitado, y nuevamente agradezco al grupo de Sediter participar con ustedes. Como ya desde hace algunos años conozco a algunos integrantes y siempre hemos tenido una muy buena relación. Agradecemos al doctor Arturo Cortés por su exposición. Doctor Cortés, ¿puede dejar de compartir pantalla en este momento? Muchísimas gracias. Sí, vamos a tratar lo que es la sesión de preguntas y respuestas al final de ambas presentaciones. Como segunda invitada de la noche, tenemos con el tema rehabilitación post-COVID a la licenciada Adriana Rincón. La licenciada Rincón es especialista en rehabilitación cardiopulmonar de la Universidad del Rosario. Es coordinadora de trasplante pulmonar en la Fundación Neumológica, docente de la especialidad de fisioterapia en la Universidad del Rosario y actualmente cursa una maestría en epidemiología en la Universidad de La Sabana. Con ustedes, la licenciada Rincón. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Voy compartiendo pantalla para empezar a hablar del tema. Por favor, me cuentan si ya queda compartido. Sí. Vale. Vamos a ver. Ok, permítanme un segundo. Muy bien. ¿Está bien? Sí, ahí está, muy bien, doctora. Ok, vale. Bueno, el tema que nos tiene entonces reunidos es cómo vamos a hacer para rehabilitar los pacientes que estuvieron infectados en algún momento por COVID-19. Realmente es un tema que no se ha estudiado a profundidad porque pues, se desconocen las secuelas que a largo plazo va a dar el COVID-19. Pero sin embargo ya empezó a salir evidencia, ya empezamos a ver los pacientes que están empezándose a recuperar, que están saliendo de los diferentes estadios de la enfermedad, y pues definitivamente lo que sí está claro es que tenemos que hacer una intervención con este tipo de pacientes. La evidencia de brotes anteriores pues han demostrado un deterioro importante en la función física, en la función pulmonar, con signos y síntomas importantes que digamos que de alguna manera nos pueden empezar a dar luces de cómo nosotros podríamos empezar a intervenir estos pacientes. Y finalmente lo que sí estamos viendo es que la reducción en la calidad de vida es importante en cierto grupo de pacientes, no en todos, y obviamente que salen con una angustia emocional porque esto es una situación diferente, es una enfermedad diferente que realmente creo que es nueva y todos estamos empezando a aprender. Podríamos decir, y la evidencia nos lo está diciendo, existen diferentes grupos de pacientes a los que deberíamos tomar en diferentes momentos en rehabilitación pulmonar. La línea del tiempo de la infección como tal nos da pacientes infectados asintomáticos que siguieron su vida normal, que seguramente por las medidas de aislamiento bajaron un poco su actividad física, pero que no tuvieron ningún impacto significativo en su cuerpo como tal. Los pacientes sintomáticos en aislamiento domiciliario que ya reducen su actividad física diaria y que seguramente ya empiezan a tener algunas características especiales que vamos a empezar a encontrar y vamos a empezar a ver y a describir a través de la charla. Los pacientes sintomáticos que ingresaron al hospital, pero que ingresaron a salas generales y que no tuvieron tanto deterioro, pero que también vamos a recibir como otro grupo de pacientes en rehabilitación. Y yo creería que el grupo más severo son los pacientes que requirieron ventilación mecánica, estuvieron en unidad de cuidado intensivo, y seguramente muchos de estos pacientes son un grupo importante en los que su estancia fue muy larga en unidad de cuidado intensivo, con un deterioro importante para estos pacientes. Entonces, digamos que esto nos empieza a dar como un lineamiento de no todos los pacientes son iguales y no los podemos empezar a tratar a todos de la misma manera. La evidencia nos dice que COVID-19 es una enfermedad cuyas complicaciones aún no se han entendido completamente, y si bien es cierto que aún no se ha entendido completamente ni siquiera la fase aguda que estamos viviendo algunos países,
pues menos la que nosotros tenemos que asumir a largo plazo en rehabilitación pulmonar, en la que no sabemos cuánto tiempo, claramente cuáles, apenas estamos empezando a ver las primeras consecuencias y estamos empezando a ver cómo vamos a tratar a estos pacientes. Y también definitivamente los pacientes que requirieron algún tiempo en la unidad de cuidado intensivo, pues se está viendo y nos lo están describiendo, tienen síntomas comunes con otros pacientes que ya estuvieron en la unidad de cuidado intensivo. Tienen síntomas comunes con los pacientes que pasaron algún tiempo por por una neumonía causada por otra infección diferente, entonces van a tener disnea, ansiedad, deterioro en la calidad de vida, deterioro en su función física, y entonces de esta manera nos están sugiriendo que los empecemos a tratar. Se me bloqueó esto, permítanme un segundo. Ok. Ya empezaron a haber consensos de expertos sobre recomendaciones para hacer rehabilitación pulmonar, y ya empezamos a encontrar literatura interesante que nos puede ir dando luces y nos puede ir orientando para nosotros poder asumir nuestros pacientes. Y entonces, por ejemplo, encontré esta que es muy interesante, que es un consenso hecho por muchos expertos de diferentes especialidades con diferentes grupos médicos, en el que nos dicen, ok, como vamos a empezar a atender a los pacientes en diferentes fases, seguramente la primera fase la debemos asumir desde la unidad de cuidado intensivo, pues es lógico que todo nuestro personal tenga el equipo de protección apropiado, pues de acuerdo a las políticas y medidas de seguridad que tengan. La rehabilitación pulmonar debe ser un tratamiento individualizado, pues según la necesidad de cada paciente, la comorbilidad y seguramente cómo pasó este paciente la infección en su momento. Para los pacientes con COVID-19, la rehabilitación debe estar siempre dirigida a aliviar los síntomas como la disnea, la fatiga, el malestar general, la función física, y al final impactar en la mejoría de su calidad de vida, porque creo que esa es una de las principales objetivos de la rehabilitación pulmonar. Y siempre, como se ha venido haciendo en el histórico en rehabilitación pulmonar, finalmente los pacientes deben estar vigilados durante la sesión de rehabilitación pulmonar. Además que los pacientes deben recibir educación, y creo que este es un punto fundamental que siempre hemos venido haciendo en el equipo de rehabilitación pulmonar, y es informar al paciente qué pasó con él, qué tuvo, cómo fue su enfermedad, por qué su deterioro es tan marcado, por qué necesitamos hacer cierto tipo de intervenciones a largo plazo para recuperarlo. Y si el paciente lo logra entender, él y su familia, su grupo de cuidadores, seguramente nos va a aliviar a nosotros el proceso. Y obviamente, pues además las complicaciones respiratorias deben considerarse con algún grado de limitación seguramente funcional para estos pacientes. De tal manera que estos consensos y estas publicaciones nuevas que han salido realmente no están tan lejos de lo que siempre nosotros hemos guardado como nuestro concepto de qué es la rehabilitación pulmonar, que al final es una intervención que vamos a hacer individualizada a cada paciente, en la que no únicamente vamos a pensar en entrenamiento físico, en entrenamiento muscular, sino que además vamos a hacer otro tipo de intervenciones con un equipo multidisciplinario, pensando en mejorar pues el bienestar físico y la calidad de vida de los pacientes a largo plazo, para al final creo que hacer una contribución importante en los sistemas de salud. Entonces, en ese orden de ideas, pegados a lo que la literatura venía diciéndonos, pues los objetivos de la rehabilitación pulmonar serían básicamente disminuir los síntomas con los que los pacientes quedan después de haber tenido su infección, mejorar la capacidad de rendimiento del paciente hablando de ejercicio, obviamente promover la autonomía del paciente y hacer que él vuelva a sus actividades de la vida diaria, a sus actividades cotidianas, tratando de mejorar su calidad de vida, y así tener pues comportamientos a largo plazo saludables que empiecen a disminuir los impactos que esta infección nos va a dejar por mucho tiempo. Y entonces los mecanismos fisiopatológicos de por qué nosotros al final tenemos que estar interviniendo en estos pacientes, pues son definitivamente muy parecidos a los mecanismos de los pacientes con enfermedades respiratorias severas.
que son básicamente, hay una desconexión en la motoneurona y hay una pérdida de inervación de las fibras musculares, hay una alteración por toda la cadena de destrucción de proteínas importante en el músculo como tal, y vamos a ver reducción de la fibra muscular, y eso se les nota a los pacientes y los vemos salir absolutamente diferentes. La mayoría lo refieren como bajé mucho de peso mientras estuve en la hospitalización o mientras estuve en la unidad de cuidado intensivo, y realmente lo que pasó en ellos fue que perdieron masa muscular de manera importante. Y esto incluye los músculos de la respiración, que es al final lo que vamos a empezar a trabajar desde el comienzo, alterando de tal manera las propiedades funcionales de los músculos, tanto para hacer fuerza, trabajos de carga, pero en realidad el trabajo que a nosotros nos incumbe como rehabilitadores es el trabajo de resistencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de mantener un esfuerzo por mucho tiempo sin llegar al agotamiento de estos músculos, y especialmente los músculos respiratorios. Entonces, al final lo que estamos buscando es hacer que los músculos tengan una muy buena capacidad aeróbica, y pues evidentemente ahí estaríamos hablando básicamente de todos los músculos, pues, pero especialmente de los músculos de la inspiración. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener que pensar en los sistemas energéticos que alimentan la fibra muscular y cómo trabaja la fibra muscular, y vamos a ver entonces en este cuadro que lo que nosotros necesitamos es entrenarnos bajo un sistema energético aeróbico en el que la fibra muscular que va a trabajar es la fibra tipo 1, y que seguramente estos pacientes que duraron un buen tiempo en la unidad de cuidado intensivo hicieron una remodelación de este tipo de fibras musculares por fibras tipo 2X, que son las que tenemos que volver a entrenar para recuperar y traerlas nuevamente de regreso para hacerlos funcionales a nuestros pacientes. Al final, entender que seguramente esto no es una fatiga muscular. La lesión con la que nuestros pacientes van a llegar es con una debilidad y con una lesión muscular de base, que es el deterioro, que no es reversible únicamente con el reposo, sino que tenemos que tomar desde el estado en el que quedó el daño estructural y empezarlo a recuperar para llevarlo a un estado normal, y en este caso seguramente va a ser secundario a la infección por COVID-19. ¿Cómo lo intervenimos y cómo empezamos a trabajar nosotros? Y como veíamos en las diferentes recomendaciones de la literatura que ha salido hasta el momento, pues pensaríamos entonces en el estado psicológico y emocional de los pacientes, en su estado nutricional, en educarlos e informarles y enseñarles a vivir con lo que ellos tienen hasta el momento, mientras el proceso de rehabilitación viene poco a poco, y obviamente con la actividad física, que al final es el pilar de la rehabilitación pulmonar, pero no es el fin único. Entonces pensaríamos en prescribir el entrenamiento físico, la rehabilitación en los pacientes, como en el estado en el que nosotros los encontremos, y seguramente desde las fases tempranas. Y una de las recomendaciones importantes es: empecemos a rehabilitar a los pacientes tan pronto ellos tengan la capacidad de empezar a ser colaboradores con nosotros en la terapia, y no dejar que el deterioro progrese hasta que realmente ya sea muy difícil sacarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Realmente, cuando pensamos en rehabilitación pulmonar, pensamos en que debemos hacer un plan estructurado para sacar a estos pacientes adelante, en el que debemos pensar con qué frecuencia vamos a intervenirlos, y más si estamos pensando en un paciente con COVID-19 en una unidad de cuidado intensivo en la que seguramente el personal tiene que prepararse y alistarse para entrar a atender este tipo de pacientes. Entonces, ¿con qué frecuencia nos vamos a planear esa intervención? ¿Con qué carga de trabajo, cómo le voy a ir aumentando la carga de trabajo día a día a mi paciente para que realmente esté trabajando específicamente yo qué quiero buscar con el paciente? ¿Quiero hacer que él salga del ventilador si es la fase inicial en la que está, o quiero hacer que mejore su condición física si es un paciente ambulatorio que ya llegó a nuestro servicio de rehabilitación ambulatorio? Entonces yo creo que una de las principales ideas es prescribir el ejercicio
de manera clara, de manera concisa y con objetivos claros, teniendo en cuenta la condición basal, una evaluación muy juiciosa del paciente inicialmente para saber pues, hacia dónde vamos. ¿Con qué frecuencia lo vamos a trabajar? Si ya es un paciente que está en fase ambulatoria, si lo vamos a atender todos los días, intermedio, cada cuánto, con qué intensidad de entrenamiento, y esta generalmente nosotros como rehabilitadores, y como lo decía el doctor anteriormente, lo pensamos haciendo ya cuando el paciente está caminando una caminata de 6 minutos para desde ahí poder prescribir nuestro entrenamiento y saber cuál es la capacidad de él para podernos responder y qué tipo de ejercicio le voy a hacer o qué tipo de rehabilitación le voy a hacer. Y ahí es donde traemos esta gama de intervenciones que voy a ir tocándolas una a uno, pues de manera muy rápida por el tiempo que tenemos. Pero entonces vamos a pensar en que en la fase inicial podemos empezar a entrenar al paciente para sacarlo de la ventilación mecánica, con diferentes modos ventilatorios seguramente, tratando de hacer que el paciente haga un esfuerzo y el ventilador esté de soporte en el momento en el que el paciente ya esté listo para avanzar, con electroestimulación, obviamente teniendo claro qué grupo muscular voy a trabajar, cuál es el objetivo principal, quiero que el paciente camine o quiero que el paciente salga de la ventilación mecánica, buscando todos los efectos, pero además incluyendo a la electroestimulación dentro del grupo de actividades que voy a hacer como parte de mi rehabilitación. Y en eso yo creo que nosotros a veces como rehabilitadores cometemos un error grande, y es que hacemos actividades aisladas y no hacemos un plan de entrenamiento único, y al final lo que terminamos haciendo es agotando al paciente y no haciendo un efecto positivo. Entonces, la idea es que si yo tengo dentro del plan de rehabilitación electroestimulación, pero además estoy pensando en hacerle ejercicio activo, pues debo pensar en que mi sesión debe estar dividida en varias partes para no fatigar al paciente y no hacer más daño muscular del que él ya tiene hasta el momento. También puedo trabajar con dispositivos para músculos inspiratorios. En el momento en el que el paciente esté ya en salas generales de hospitalización, seguramente la progresión, con equipos que me permitan hacer ya entrenamiento físico si el paciente lo permite, si está hemodinámicamente estable, si es un paciente que ya tolera cierto nivel de actividad física, entonces podemos pensar en trabajar con cicloergómetros o empezar a trabajar inclusive con marcha en el paciente, y podemos irlo progresando porque la idea es llevar al paciente de menos a más y cada día buscar el progreso, bien sea en tiempo, en intensidad o en la clase de actividad física que yo le estoy haciendo a mi paciente. Entonces seguramente empiezo con ejercicios activos en cama y voy a terminar con un paciente que tengo caminando por pocos minutos hasta que logremos hacerle al paciente una caminata de 6 minutos y poder prescribir el resto de su rehabilitación ambulatoria, que sería como la manera ideal con la que nosotros podríamos trabajar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos al final de todo este proceso de rehabilitación pulmonar? Que realmente en este momento pues tenemos claro cómo sería una intervención de rehabilitación pulmonar para un paciente enfermo crónico respiratorio, pero que tendremos que adaptar para los pacientes que tengan COVID-19, porque no sabemos estas lesiones que ellos tengan, cuánto tiempo puedan durar y cuánto tiempo nos podamos tomar nosotros rehabilitando este tipo de pacientes, y seguramente para esto tendremos que hacer estudios. Pero nosotros al final lo que estamos buscando es hacer adaptaciones fisiológicas, mejorar la cantidad de masa muscular del paciente, aumentar la capacidad oxidativa de la fibra muscular, mejorar la relación de la motoneurona y fibra capilar y así recuperar muchas fibras musculares que no estaban haciendo su función adecuada,
disminuir la cantidad de ácido láctico que se produzca por el sistema de entrenamiento y hacer a los músculos que actúen bajo sistemas aeróbicos, disminuir la expresión inflamatoria con la que los pacientes seguramente salieron de una enfermedad tan agresiva y tan severa. Buscamos controlar la destrucción de proteína y al contrario, equilibrar esa destrucción y empezar a mejorar la cantidad, a producir proteína para mejorar la masa muscular, disminuyendo la actividad de marcación y regenerando el músculo esquelético. Y como conclusiones grandes, entonces podríamos decir que nosotros tenemos definitivamente que buscar objetivos claros cuando estamos pensando en rehabilitar a los pacientes, basados en una evaluación exhaustiva de las fases de los pacientes y de cada uno de ellos y de dónde los encontramos y cuál fue su deterioro. Contar siempre con un programa estructurado, dirigido a cada uno de los pacientes, individualizar a cada paciente porque cada uno seguramente tuvo un deterioro diferente en el estadio de la enfermedad que este se encontró. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su excelente participación. En este momento vamos a iniciar el periodo de preguntas, así que les agradecemos a los dos por excelentes intervenciones, han sido de mucha ayuda. Tenemos la primera pregunta, que es para el doctor Cortés, y la pregunta es, ¿con qué frecuencia ha visto alteraciones de la espirometría aislada o en conjunto con la difusión de monóxido de carbono, ambas bajas, en pacientes recuperados de COVID, y cuál es su opinión sobre la realización o no de espirometría post-broncodilatador en estos pacientes? Claro, justo me estaba adelantando, doctora Pernet, vi la pregunta y me di a la tarea ahorita en unos minutitos de revisar la base de datos para darles una premisa, ¿no? Nada más que quede entre nosotros. Todavía no se vale difundir esta información, pero para que tengamos una idea. Revisé, llevo incluidas en la base de datos 94 casos, los primeros 94 casos, digo, no estamos tan lejos de los chinos y es solo un centro en Yucatán. De esos 94 casos, contestando la pregunta, el 43%, es decir, 40 casos, tienen datos sugestivos de restricción por la espirometría, con una mediana del valor de FVC o capacidad vital forzada del 67%, es decir, tienen restricción moderada. Y de manera simultánea, de esos 40 casos, 21 tienen difusión disminuida. Es un dato así rápido. Me parece que esa disminución en la difusión concomitante con la disminución en la FVC posiblemente son casos que tienen tanto problemas en la vasculatura pulmonar como en el intersticio pulmonar. Es decir, son aquellos pacientes que tuvieron datos de SIRA grave con repercusiones fibroproliferativas a nivel del parénquima pulmonar. De ahí que, y el valor medio de la DLCO también es del 67%, recordando que entre el 60 y el 79% nos habla de una disminución leve en la capacidad de difusión. Entonces, no está para nada ajeno la reducción en la capacidad vital forzada en paralelo con la disminución de la difusión pulmonar de monóxido de carbono. O sea, va a ser un hallazgo común que posiblemente también encuentren ustedes en el momento que empiecen a hacer las pruebas. Algo que se me pasó en la charla, viene el documento general, que me adelanto posiblemente una pregunta, ¿cuánto tiempo? Se estima que a partir de las 4 semanas hasta un periodo de 6 semanas. Nosotros los estamos trayendo al laboratorio a las 6 semanas de la fecha de inicio de síntomas. Porque como no tenemos todavía muy claro esta situación, tratamos de disminuir el riesgo de infecciones cruzadas. Entonces, más o menos para que ahí lo vayan tomando en cuenta. Gracias. Bueno, esta pregunta va más o menos relacionada con lo que acaba de comentar, y la pregunta es, ¿varía el tiempo de evaluación inicial y de seguimiento entre los casos que son leves o moderados y severos de los pacientes recuperados con COVID?
Claro, los estamos midiendo en paralelo. De acuerdo a las recomendaciones que nos sugieren una evaluación basal, 4 a 6 semanas, más o menos, dependiendo los tiempos también de agenda, se les hace su evaluación inicial. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente inició síntomas el 15 de julio, más o menos para finales de agosto le estaría tocando su evaluación de la función pulmonar, que vienen siendo las 6 semanas, o por lo menos en esta semana que estamos atravesando, ¿no? Porque no hay certeza sobre si va a existir un riesgo o no para el profesional encargado de la ejecución, que en este caso con nosotros, pues nuestro técnico que está certificado en pruebas de función pulmonar es el que se encarga de ello. Más o menos son los tiempos que nos estamos retrasando. Ahora, si vemos algún paciente que tiene algún problema leve o moderado, lo estamos citando nuevamente en 2 meses porque nos lo permite el recurso interno de investigación de poder repetir en este tiempo la prueba, como ocurrió con este caso que justo hoy llegó, un paciente de oficio policía que lamentablemente terminó con intubación orotraqueal. Estaba revisando ahorita la base de datos, la difusión inicial fue del 55% y ahorita en el seguimiento 2 meses después la difusión alcanzó 82%. Entonces tenemos un cambio muy importante. Prácticamente se normaliza la difusión. Cabe señalar, como ya lo mencionó la licenciada Adriana Rincón, es fundamental la rehabilitación pulmonar. Nosotros enviamos a los pacientes a rehabilitación y posiblemente todo eso en conjunto esté mejorando la función pulmonar a largo plazo. Estamos aprendiendo, insisto, no sabemos cuánto tiempo. Tenemos partes históricas con SARS y con MERS, que son primos directos de COVID-19, y que se ha visto que los pacientes pueden llegar a recuperar, no todos, pero sí pueden llegar a recuperar hasta 1 año después. Entonces, que este primer caso nos recupere a los 2 meses, pues es de muchísima alegría ver que se están recuperando las personas que tienen estas anormalidades en la función pulmonar. Tenemos una pregunta para la licenciada Adriana Rincón. ¿Han hecho algún cambio en cuanto a la duración del programa de rehabilitación pulmonar en sí, en pacientes con afecciones pulmonares, versus el programa de rehabilitación para pacientes post-COVID? ¿Qué cambios han hecho en cuanto al programa en sí, la duración? Bueno, básicamente esto va de la mano con la severidad con la que el paciente tuvo la infección. Entonces, realmente sí hay un cambio significativo en los pacientes que tuvieron una estancia larga en la unidad de cuidado intensivo, porque su deterioro es un deterioro marcado. Y son pacientes que necesitan una intervención primero desde la primera fase, que es en unidad de cuidado intensivo, y son pacientes que se van a terminar llevando de la mano por un largo periodo de tiempo al área ambulatoria. Y hasta el momento pues realmente no hemos podido determinar un tiempo específico porque estamos como atravesando ese paso y estamos teniéndolos ya de manera ambulatoria, pero no podemos decir cuánto tiempo los vamos a tener. Vemos el cambio es importante y significativo. Inclusive, como decía el doctor, también hay cambio en las pruebas de función pulmonar, también lo hemos visto seguramente porque la fuerza de los músculos de la respiración va a cambiar y entonces lo hemos notado, pero son pacientes que aún necesitan intervención. A diferencia del paciente que nosotros teníamos habitualmente enfermo respiratorio normal, que tenía una fase de rehabilitación usualmente de 3 meses, más o menos con una intervención de 3 veces por semana, este tipo de pacientes tan severos estamos tratando de intervenirlos todos los días. Esa es la diferencia. Tenemos otra pregunta acá sobre el tema de la espirometría incentiva, el TRIFLOW. ¿Qué importancia tiene el TRIFLOW en pacientes que se ven ambulatorio, paciente post-COVID, viene a la consulta, el especialista le indica que haga ejercicio respiratorio en casa, pero qué importancia o impacto tiene en estos pacientes? Esa es para mí también, ¿verdad? Sí, licenciada, siguiendo en la misma línea, correcto. Generalmente cuando el paciente ha estado ventilado, y lo estamos viendo también con los pacientes que han salido de infección por COVID-19, el patrón respiratorio tiende a cambiar en ellos. Entonces sí es importante, digamos que es una tarea ardua para nosotros volver a enseñarle al paciente a respirar adecuadamente y a usar no músculos accesorios, porque de alguna manera
pierden esa conexión del funcionamiento normal de su respiración y entonces tenemos que fortalecer diafragma, fortalecer intercostales y tenemos que volver a recordarle con ejercicio cómo respiraban habitualmente antes de entrar en esta dificultad respiratoria. Entonces sí, elementos como incentivo respiratorio, como entrenadores de músculos inspiratorios, pues van muy de la mano con la intervención que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para el doctor Cortés y preguntan si han hecho estudios en pacientes recuperados de COVID asintomáticos y qué hallazgos han tenido. Ahí yo tengo una inquietud que es personal. Me parece que no hay pacientes asintomáticos, sino que llegan a tener, lo que más he visto al momento de la anamnesis clínica, es que llegan a tener alguna molestia que no saben expresar en la garganta, y es todo. Pero propiamente asintomáticos me parece que no tanto, porque incluso esos pacientes que tienen esa molestia faríngea, como no les pasa más nada, salen. Y al menos en Yucatán esos empezaron a salir y empezaron el contagiadero masivo de la gente. Porque no se orientó a que ante esa situación la presencia de faringodinia, pero es una faringodinia rara, incluso los pacientes dicen, siento como si hubiera comido vidrios. Le digo, bueno, yo nunca he comido, entonces no podría ver cómo, pero me parece que es como una sensación, como una cortada. Entonces, asintomáticos me parece que no hay. Ahora, hemos medido pacientes con muy pocos síntomas, pero físicamente el común denominador que he visto en ellos es obesidad, que es el gran problema que tenemos nosotros por acá. Y sí hemos visto que tienen disminución en la difusión pulmonar levemente, entre 70 a 79%, algo realmente leve. Pero también por otro lado, no se me olvida un caso que estuvo 14 días intubado. Cuando le medimos mecánica e intercambio, salió del 90%. Eso para mis colaboradores fue así un golpe así de ¿qué pasó con este paciente? Porque este paciente, teoría, tuvo SIRA grave, tuvo manchas blancas en la radiografía o tomografía, estuvo bajo ventilación mecánica con todo el daño pulmonar que genera ventilación mecánica, porque no es algo que no genere algún problema. Y me está diciendo ahorita, señor, que usted me hizo una difusión con el 90% y una mecánica del 90% por espirometría. Híjole, no creo que todavía no terminamos de tener muy claro este panorama con los pacientes que se están recuperando por COVID. Pero los asintomáticos pueden ser pacientes que pueden tener problemas. Y hay que ver las morbilidades. Ojalá el día de mañana me dé un tiempecito más y pueda tener más claro esta situación de qué tanta asociación existe entre el índice de masa corporal y las anormalidades funcionales que estamos viendo en los pacientes recuperados por COVID. Muy bien. Otra pregunta para el doctor Cortés. Dice, ¿en qué momento utilizaría la medición de Pmax y Pmax en pacientes recuperados de COVID? Al momento lo estamos haciendo en todos porque es parte del proyecto de función pulmonar, que es un protocolo. A todos les estamos haciendo espirometría simple, a menos que tenga historia de alguna enfermedad obstructiva. Les estamos midiendo volumen pulmonar por pletismografía, fuerza, Pmax, Pmax, difusión pulmonar de monóxido de carbono y caminata de 6 minutos. Cuando esto no se tiene todos los días, que implica un gasto adicional, me parece que puede ir en conjunto con aquel caso que tenga expresión clínica de debilidad de músculos respiratorios, es decir, aquel paciente que va saliendo de una situación delicada, que utiliza oxígeno suplementario, que todavía el simple hecho de ponerse en posición de pie o ir de la cama al baño lo está fatigando. Esa persona hay que medirle fuerza muscular. De los que hemos medido ahorita, lo que más está afectado es la fuerza de los músculos de la exhalación. Hay debilidad muscular, como ya señalaba la licenciada Adriana Rincón. Estos pacientes están perdiendo peso. Un dato que nos dicen en el síndrome post-COVID es, doctor, mire, mis músculos están flácidos.
No puedo creer, o sea, he perdido 4 o 5 kilos, pero siento mi cuerpo totalmente débil. Cuando analizamos la bioquímica, estamos viendo desnutrición importante con hipoalbuminemia, hipoproteinemias, pruebas de función hepática anormales, que por ahí puede ser el escenario de donde estén en un estado de hipercatabolismo estos pacientes y lleven a la desnutrición que están teniendo. Esos casos en particular pueden ser los que les den más orientación y la fortaleza de instituir una terapia de rehabilitación pulmonar. Tenemos una pregunta para la licenciada Rincón. ¿Han implementado algún programa de rehabilitación a distancia, telerehabilitación, por el tema de la restricción de movilidad durante la cuarentena? Sí. No para pacientes COVID-19, sino para nuestros pacientes que teníamos en rehabilitación pulmonar debido a la emergencia y a la dificultad que ellos tienen. Primero, el riesgo que el paciente corre movilizándose, porque muchos salen en transporte público y tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Y segundo, porque hay diferentes zonas con un aislamiento muy estricto. Decidimos avanzar a montar plataformas especiales, entonces lo implementamos ya hace más o menos 2 meses, estamos rehabilitando a los pacientes de manera virtual, tratando de hacerlo lo más parecido a lo que nosotros teníamos en el espacio de rehabilitación ambulatoria. Entonces hacemos la prescripción de ejercicio individualizado para cada paciente, porque son pacientes que ya teníamos conocidos. Hacemos toma de signos y de síntomas al inicio y al final de la sesión de rehabilitación y tratamos de progresar la carga de entrenamiento para cada uno de ellos. Por cada sesión de rehabilitación hay 2 terapeutas, una que está dirigiendo el ejercicio y la otra que está encargada de revisar inclusive quienes tienen pulsoxímetro, frecuencia cardíaca, de hacer la prescripción del entrenamiento y de dejarlos enlazados para la siguiente sesión, y siguen rehabilitándose 3 veces por semana como era frecuente en ellos. Excelente, licenciada. Bueno, de parte del grupo CEDITER, la verdad, agradecerle al doctor Arturo Telles, a la licenciada Adriana Rincón, el doctor Arturo que nos acompaña esta noche desde México, a la licenciada Rincón que nos acompaña desde Colombia. Agradecemos por toda la información que nos han suministrado esta noche. Estamos seguros que ha sido de gran ayuda para todos los que hoy nos han acompañado, a los cuales también queremos agradecerle. E incentivarlos a que nos puedan acompañar en nuestros próximos webinars, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Sería un placer, pues, haberles presentado estas conferencias. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos en la distancia a todos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.